Ahí estamos grabando. Y si es que en algún momento alguien quiere ver el video después, podemos pasarle el link. Yes. Bien, eso es lo que alcanzamos a tocar en nuestra sesión anterior. Voy a compartir la pantalla para que veamos los versos de este día. Entonces, estamos en el capítulo 2. Ya. Entonces, ahí se ve. Este fue el primer texto que alcanzamos a revisar del capítulo 1, del capítulo 2, el texto 1. Entonces aquí dice, Sanjaya Vacha, Tam Tata Kripaya Vishtam, Ashrupurna Kulekshanam, Vishidantam Idam Vakyam, Uvacha Madhusudana. Entonces aquí este es el texto donde se menciona que Arjuna estaba profundamente abatido por esta compasión y con sus ojos llenos de lágrimas le habló a Krishna. ¿Sí? Esto ya lo leímos, vuelvo a decir. Entonces aquí Krishna comienza a hablar y aquí es donde sale la palabra, aquí está, an-arya. No estás comportándote como una persona arya, como una persona consciente, sabia, noble, porque no estás queriendo ejecutar tu deber. ¿Sí? Entonces aquí es lo que mencionaba Marcelo, de Krishna le está empezando a picotear en el ego a Arjuna. ¿Sí? Luego, esto también lo leímos. Krishna le sigue diciendo a Arjuna, levántate, pelea. Esta irresponsabilidad no es digna de ti. Entonces Arjuna, y creo que hasta aquí habíamos dejado la otra vez, Arjuna entonces comienza a hablar nuevamente, ¿sí? Y aquí Arjuna presenta nuevos argumentos para defender su posición de no querer pelear, ¿sí? Entonces, esto lo voy a leer más o menos rápido porque básicamente Arjuna sigue con la misma idea del capítulo 1. Arjuna Uvacha, Katam Bhishmam Aham Sankhye, Dronam Cha Madhusudanam, Ishubi Pratiyotsami, Pujarhav Ari Sudana. Pujarhav. Entonces, aquí Arjuna está diciendo, ¿cómo voy a dispararle flechas a mis maestros? Yo en realidad debería hacerle una puya, debería hacerle una adoración. ¿Sí? ¿Cómo los voy a matar? Arjuna dijo, oh destructor de los enemigos, Arisudana, oh destructor de Madhusudana, ¿cómo voy a contraatacar con flechas en una batalla a hombres tales como Bhishma y Drona, a su abuelo y a su maestro respectivamente, que son dignos de mi veneración? Aquí los comentaristas previos dicen, ¿cómo es que, como si fueran Arjuna, ¿no? ¿Cómo es que le voy a tirar flechas a estas personalidades? En realidad yo debería tirarle flores, como en una puya. ¿Sí? No sé si han visto las puyas son ceremonias, rituales, donde se adoran a las deidades. Entonces, en muchas partes de la puya, uno tira flores. Entonces, Arjuna está diciendo, ¿cómo voy a tirar flechas? Yo debería estar tirándole flores a estas personas. Mi maestro, mi abuelo. En el siguiente texto, aquí, solo anecdóticamente, aquí se cambia la métrica. Si se fijan en el texto anterior, esto lo he mencionado, este tipo de métrica corresponde a un chandas o una composición métrica llamada Anushtup. ¿Sí? ¿Qué tiene esto de particular? Que es el mayor porcentaje de los versos del Bhagavad Gita está construido en esta composición métrica. Son 4 líneas de 8 sílabas cada una. Ka, tam, bish, mam, a, ham, san, kie. Ahí están las 8. Dro, nam, cha, ma, dhu, su, da, na. Ahí están las 8. Y si contamos cada una de estas, tienen 8. Eso es Anushtup. Pero aquí se cambia. Esto es solo anecdótico, no hay ninguna diferencia. Es solo un cambio en la métrica y en la pronunciación, o en la recitación, no en la pronunciación. Entonces aquí es Guru Nahatva hi Mahanubhavan
shreyo bhuktum vaiksham api haloke hatvarta kamam stu gurun ihaiva bungjiya bhogan rudhira pradigdan. Entonces, si se fijan, es distinta a la métrica anterior. La métrica anterior es ta, tara, ta, tara, ta, ta, tara, ta, 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 tara, ta, tara, ta, ta. Ahí están 4 por 8. Pero aquí es ta, tara, guruna hadva himahanubhavan, ta, ta, tara, ta, tara, ta, 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 ta. Son 4 por 11, si mal no recuerdo. Gurun a hatva himahanubhavan, 11. Entonces son 4 líneas de 11. ¿Sí? ¿Qué está diciendo aquí Arjuna? Sería mejor vivir en este mundo mendigando. ¿Sí? Vaiksham. A los sannyasis, a los renunciantes, se les llama generalmente bhikshu. Bhikshu significa un mendigo. Entonces, vaiksham, mendigando. Yo prefiero vivir mendigando, dice Arjuna, que vivir a costa de la vida de grandes almas que son mis maestros. ¿Sí? Grandes almas, maha anubhavan. Aunque ellos busquen un provecho mundano, son mis superiores. Si ellos son matados, todo de lo que disfrutemos estará manchado de sangre. De nuevo, básicamente Arjuna se pone repetitivo, circular. Otro verso, Trishtup, de 11 por 4. Nachaitat vidmah kataranno gario, yadva jayema yadivano jayeyu, yan eva hatva najiji vishamas, te vastita pramuke dartarashtra. No sabemos qué es mejor para nosotros, dice Arjuna, si conquistarlos o ser conquistados por ellos. Si matáramos a los hijos de Dhritarashtra, no nos importaría seguir viviendo, pero ahora ellos están ante nosotros en este campo de batalla. Entonces, aquí en este verso terminan los argumentos de no querer pelear de Arjuna, las razones de Arjuna para no pelear. Y aquí este verso es muy importante porque aquí hay un punto de inflexión. ¿Sí? Y esto tiene que ver con algo que hablamos previamente y que Marcelo lo mencionó ahora. Hasta aquí, Arjuna había estado tratando de resolver el problema solo y no encontraba solución. Como ya lo hemos mencionado previamente, la solución que estaba encontrando Arjuna era una solución irresponsable, egoísta, aunque compasiva, pero irresponsable. Pero Arjuna todo el rato estaba tratando de lidiar y zafar de esto. En este verso, el 2.7, ocurre un punto de inflexión. Ocurre el punto donde Arjuna reconoce que él está sobrepasado por este asunto. Ya no puede entenderlo, no puede salir solo y por lo tanto humildemente se rinde a Krishna y lo acepta como su maestro. Hasta ese momento no había ocurrido esto, ¿sí? Y por eso es que también hay un cambio en la forma en la que Krishna habla con Arjuna. Hasta este momento, Krishna había estado bromeando con Arjuna y se reía un poquitito su argumento y le tiraba como puntos pesaditos al ego. De ahora en adelante, Krishna va a comenzar a hablar filosofía, ¿sí? ¿Por qué? Arjuna está receptivo para ese tipo de diálogo. Entonces este verso dice, Karpanya dosho pahata svabhava, pritchami tvam dharma samudha chetaha, jastreyasyan nishchitam bruhitanme, shishasteham shadimam tvam prapanam, shishasteham, yo soy tu discípulo, shadimam, instrúyeme, tvam prapanam, estoy completamente entregado a ti. Tvam, a ti, prapanam, entregado. Quiero aprender de ti, estoy abierto a escucharte. Entonces, este verso dice, ahora estoy confundido en cuanto a mi deber. No sé qué hacer, estoy confundido. Samudha. Dharma, samudha, una palabra muy significante. Dharma, aquí de nuevo Prabhupada lo traduce como religión, pero es interesante porque acá después lo traduce como deber. ¿Sí? Entonces, dharma, ya lo hemos conversado, el dharma es esta responsabilidad que tiene distintas connotaciones, esta naturaleza intrínseca del ser. Dharma samudha chetaha.
el Dharma está completamente confundido en el corazón o en la mente de Arjuna. Arjuna no está claro de qué es lo que debería hacer en este momento en relación al Dharma. ¿Debería pelear? No debería pelear. ¿Debería matar? No debería matar. ¿Debería ser matado? No debería ser matado. ¿Sí? ¿Y por qué? Dice Arjuna, ¿a qué adjudica esta confusión? He perdido toda compostura a causa de una mezquina flaqueza. Me gusta cómo traduce este verso Prabhupada. Me gusta. Aquí la palabra es karpanya. Karpanya es debilidad. Dosha significa aflicción. ¿Sí? Upahata, estando afligido por. Entonces Arjuna está diciendo, estoy afligido por estos tormentos y esta debilidad. ¿Sí? En esta condición, te pido que me digas claramente qué es lo mejor para mí. Ahora soy tu discípulo y un alma entregada a ti. Por favor, instrúyeme. Voy a leer una traducción alternativa de Hridayananda Das Goswami, un discípulo de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, y que hace una traducción a rato un poquito más literal. Y dice el 7, esta compasión errada ha debilitado mi naturaleza propia, mi propia naturaleza, la ha debilitado. Aquí, ¿cuál es la palabra para mi propia naturaleza? ¿A alguien se le ocurre? A ver si es que en la traducción palabra por palabra encuentran cuál sería mi propia naturaleza. Hola, ¿Dosha? No, dosha significa una aflicción, un tormento. Dharma. ¿Cuál, Marcelo? Dharma. Tampoco. Dharma aquí hace referencia a la responsabilidad. Zeta. Cheta Cheta. significa como chit. Por ejemplo, quienes han estudiado a Patanjali, yoga chitta. Chitta es lo mismo que cheta. Entonces, cheta se refiere a corazón o mente. Sadhi, dice la Claudia, sadi o shadhi significa instrucción o... Sí, instrucción. Tampoco, no lo es. Vamos, Chile. A ver, otra más. Escribieron en el chat. Yat, dice la Caro, tampoco. Tuam significa tú. Yat significa qué. Vamos, Chile. Va a llegar, va a llegar. Puede ser el Shishya. No, Shishas es discípulo. Claro. Características. ¿Quién dijo características? Yo. Yo, no te veo yo. Yo, la Macari. Estoy aquí con la Javi. Buena, Macari. Bien, Macari. La Macari la chuntó. Excelente. La palabra en sánscrito es la que está acá. Te ganaste una riff. Te cachai. Swabhava. Swabhava. Y esta, lo que está aquí, esa partícula, no se les puede olvidar de ahora en adelante. Sva significa propio, de une misme. Eso significa sva. Es como en el inglés self. ¿Sí? Sva, de une misme. Bhava significa, bhava puede significar un montón de cosas. Bhava viene de la raíz gramatical bhu. Y bhu significa lo que existe. ¿Sí? Entonces, bhava significa existencialidad, podríamos traducirlo como existencialidad o propia. Sí, aquello que existe. Entonces, swabhava significa la propia existencia, la propia naturaleza. Eso significa swabhava. ¿Ok? Y esta es una palabra que va a ocurrir varias veces en el Bhagavad Gita. Así que por eso la quería resaltar. Swabhava. Significa la naturaleza propia. Entonces, la traducción que estoy leyendo ahora es, esta confusión errada, perdón, esta compasión errada ha debilitado mi propia naturaleza. Confundido en relación al deber, yo te pido qué es lo que es bueno. Y aquí de nuevo hay una palabra interesante.
esta que está acá. Aquí lo estoy resaltando, pero en realidad voy a resaltar la otra, que está acá. Es lo mismo. Lo que ocurre es que aquí hay algo que se llama sandhi, que es una unión morfológica lingüística. ¿Sí? Es para facilitar la verbalización. Esta palabra es yat, termina en una T, y esta que está acá comienza con una sh. Entonces, como es difícil decir yat shreya, es medio raro, en el sánscrito esto se cambia por dos C. Entonces ahí se transforma en yat shreya, más fácil. Pero la palabra es shreya. Y esta es una palabra bien interesante, que es opuesta a otra palabra, y la puedo escribir en el chat. Tenemos shreya, shreya, y tenemos preya. Se me corrigió solo, ahí sí, preya. Shreya y preya. Preya significa un beneficio inmediato. Shreya significa un beneficio último, es decir, un beneficio que puede ser que no llegue de inmediato, pero que en última instancia va a ser mucho más apropiado que el beneficio automático. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para un diabético, el beneficio inmediato es comerse un dulce rico, una torta, por ejemplo, a quien no le gustan las tortitas. Ese es el beneficio inmediato, el placer inmediato, es rico, rápido. ¿Sí? Pero no es shreya, no es un bien ulterior, un bien constante. Entonces, en el caso de un diabético, el no comer torta es shreya, es un bien último, ¿sí? Entonces, Arjuna le está preguntando a Krishna, ¿cuál es mi bien último? No cuál es mi bien inmediato. Y aquí entonces Arjuna de nuevo se está abriendo, está diciendo, ok, quizás lo que yo estoy decidiendo tiene que ver con mi bienestar inmediato, pero no necesariamente con mi bienestar último. Entonces le está preguntando a Krishna, ¿cuál es mi bienestar último? Continúa, por favor, dime, pues yo soy tu discípulo. Enséñame porque yo te he aceptado o me he abierto a ti. Prapanam. Prapanam significa entregar, abrirse a, disponerse a. Entonces Arjuna aquí dice, yo me estoy abriendo a ti. ¿Sí? Antes estaba cerrado, quería resolverlo solo. Pero aquí se da cuenta, no me la puedo solo. ¿Sí? Entonces, aquí se hace un pequeño contexto. Nahi prapashami mama panudyad jaschokamucho shanam indriyanam avapya bhumab asapatnam ridham rajam suranam apichadhipatyam. Texto 8. Arjuna continúa, no encuentro ninguna forma de apartar este pesar que me está secando los sentidos. Uchoshanam, me está secando por dentro. No podré disiparlo ni siquiera si obtengo en la tierra un reino próspero y sin igual, con una soberanía tal como la de los semidioses en el cielo. Sin rival, más que con una soberanía. Aunque obtenga el reino más increíble de esta tierra, que ni siquiera va a ser comparado con los reinos celestiales, aún así, no puedo disipar esta angustia. En el siguiente. Y entonces ahí termina de hablar Arjuna. En el texto 9 habla Sanjaya, ¿sí? El consejero del rey. Sanjaya Uvacha. Y aquí volvemos a la métrica de 8. Evam uktva hrishikesham gudakesha parantapah nayotsya iti govindam uktva tushnim babhuvaha. Traducción, Sanjaya dijo, habiendo hablado así, Arjuna, el castigador de los enemigos, aquel que técnicamente no tiene enemigos porque él los disipa fácilmente, le dijo a Krishna, Govinda, no pelearé, y enmudeció. Tushnim, se cayó. Habiendo dicho eso, Uktva, Tushnim, se volvió, Bhavuva, Tushnim, callado. Fíjense que aquí está la
aplicación de la raíz verbal que vimos antes, sva, bhava, bhava, va, bhuva, se volvió. Esto está en otra forma gramatical. Va, bhuva. En el texto 10, tam uvacha hrishikesha, habiendo hablado, tam uvacha hrishikesha, prahasan iva bharata, senayor uvayor madhye, vishidantam idam vachaha. Oh descendiente de Bharata, en ese momento Krishna, con el nombre de Hrishikesha, sonriendo en medio de ambos ejércitos, prahasan, ciertamente, iva, prahasan, sonriendo, senayor ubhayor madhye, al medio, madhye, de ambos ejércitos, ubayor, ambos, senayor, ejércitos. Se dirigió al acongojado Arjuna, al que se lamentaba, Vishidantam, con las siguientes palabras, idam vacha. Entonces ahora, por fin, Krishna va a comenzar a narrar el Bhagavad Gita. Estamos recién comenzando el Bhagavad Gita. Acaba de empezar. Antes fue todo contexto. Todo lo anterior fue el contexto del Bhagavad Gita. Ahora recién comienza la Gita, la canción, el canto de Bhagavan, de Krishna. ¿Sí? Así que vamos a ver qué le dice. ¿Hay alguna pregunta antes de? ¿Hay alguna pregunta o comentario antes de ver qué le dice Krishna a Arjuna? Ya. Nadie quiere preguntar nada. Están todos así. Por fin, ¿qué le va a decir? Entonces, texto 11, 2.11. Esto es pregunta de examen. Les va a llegar un examen a la casa. Esto es pregunta de examen. ¿Cuál es el número del Bhagavad Gita donde es la primera vez que Krishna empieza a filosofar? Porque en textos anteriores Krishna había hablado un poquito, pero para decirle a Arjuna, córtala, dale, pelea, no sea así. Pero ahora, por fin Krishna va a hablar filosofía. Shri Bhagavan Uvacha Ashochan Anvashochastvam Prajna Vadarash Chabashase Gatasun Agatasum Cha Nanushochanti Panditaha. Entonces aquí Krishna de nuevo le va a tocar un poquitito el ego. Shri Bhagavan Uvacha, el más atractivo, el supremamente atractivo, dijo: mientras hablas con palabras cultas o palabras muy como eruditas, prajna vadamsh, cha vashase. Vasha significa hablas, cha, y prajna vadamsh, ocupas palabras que son de personas sabias, prajna. Aquí tenemos la raíz de jnana, para quienes han escuchado, han estudiado un poquitito de yoga. Jnana, yoga. Jnana significa conocimiento. Entonces, prajna significa sabiduría. Entonces, mientras hablas con palabras sabias, eruditas, quejas, lamentas, anvashochas, por aquello que no es digno de lamentarse, por aquello que no es lamentable. Ashochan. ¿Sí? Aquellas personas que son realmente sabias, los verdaderos sabios, pandita, no se lamentan ni por aquellos que van, o por aquellos que vienen, básicamente es lo que dice literalmente, pero se refiere a que no se lamentan ni por aquellos que mueren, ni por aquellos que permanecen vivos. ¿Sí? La traducción de Acharyadeva, que es el otro maestro espiritual que les mencioné, es: el supremo atractivo dijo, tú te lamentas por aquello que no es digno de lamentarse, y aún así hablas palabras sabias. Las personas eruditas no se lamentan ni por aquellos que se fueron, ni por aquellos que aún no se van. ¿Sí? Aquí la palabra para aquellos que se han muerto o aquellos vivos es gata sun, a gata sum. Gata sun, aquellos que se fueron, gata significa ir, de ahí viene la raíz del inglés go, gatam. Entonces gatam, aquellos que ya se fueron, a gata, aquellos que no se han ido.
¿Sí? Entonces, en este primer texto filosófico, Krishna sigue piñiscando un poquitito a Arjuna, diciéndole, tú hablas con palabras tan increíbles, tan eruditas, citas los Vedas, estos antiguos textos, pero en realidad tú no estás entendiendo nada, porque te estás lamentando por aquello que no hay por qué lamentarse. Entonces pareciera que a Arjuna le pregunta a Krishna, antes de este siguiente verso, ¿y por qué no me voy a lamentar? ¿Por qué es que no me voy a lamentar por la muerte, no? Porque estamos hablando de la muerte. Estamos hablando de que yo me estoy lamentando, dice Arjuna, yo me estoy lamentando porque tengo que matar a mis parientes. ¿Cómo es que no me iría a lamentar por la muerte? Entonces, en el siguiente verso, Krishna pareciera responder aquello. Y dice, en un verso muy conocido, aquí empieza la filosofía per se, Natve vaham yatunasam, natvam neme janadipah, nachaiva na bhavishyamaha, sarve vayam ataparam. Nunca, hubo un tiempo en el que yo no existiera, ni tú no existieras, ni todos estos reyes existieran. Jana Adipah, estos reyes. Y en el futuro, ninguno de nosotros dejará de existir. ¿Sí? Este es el verso número 1 a nivel filosófico de este capítulo. El capítulo 2, este es el verso filosófico. Básicamente, Krishna le está argumentando a Arjuna que no se debe lamentar por la muerte, pues en realidad, no hay momento donde Arjuna, ni Krishna, ni los demás guerreros no hayan existido y no va a haber ningún momento en el futuro donde alguno de ellos deje de existir. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la muerte? Si es que Krishna le está diciendo a Arjuna que en realidad no hay tal cosa como la muerte, porque todos siguen existiendo y han siempre existido, no hubo un inicio, y esto es súper importante entender. Muchas personas preguntan, ¿desde dónde venimos? ¿O cuándo empezamos a existir? ¿O desde el momento en que el alma empezó a existir? Todo eso son, desde la perspectiva del Gita, errores filosóficos, pues, técnicamente hablando, nunca comenzamos a existir. ¿Sí? Aquello que somos, y esto lo hemos explorado previamente en el capítulo 1, la conciencia es una energía que es indestructible e innaciente. Nunca comenzó a nacer, nunca comenzó a ser. Siempre ha existido. Y nunca va a dejar de existir, es indestructible. Esta es la primera forma en que Krishna le explica a Arjuna acerca de las características del ser. Desde la perspectiva que está planteando ahora Krishna a Arjuna, el ser nunca nace, nunca comenzó a existir y nunca muere, nunca deja de existir, es indestructible. ¿Sí? Entonces la pregunta ahora es, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte entonces? ¿Qué es la muerte? Adelantémonos a Krishna. ¿Qué piensan ustedes que es la muerte? Transformación, probablemente. Bien. ¿Quién habló? Eduardo. Sí, compadre. Sí. Eduardo. Excelente, Eduardo. Transformación. Buenísimo. Excelente. ¿Para qué, po? ¿Para qué vamos a preguntar más, po? Yo le soplé. Tú le soplaste. Muy bien, pa. Me tiraron para abajo, sí. Ahí quedó. No me dejan sobresalir. Muy bien. Transformación. Excelente. Transformación. Vamos a ver qué le responde Krishna a Arjuna. Y este es un verso muy, 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 muy conocido en el Bhagavad Gita. Uno probablemente de los más conocidos. Este verso dice, y este ojalá se lo puedan aprender en algún momento, Dehinosmin yatha dehe kaumaram yauvanam yara tata dehantara praptir dhiras tatra namuhyati.
a nivel de sánscrito es un verso bastante, podríamos decir, simple de entender. Dehina, aquí hay de nuevo un sandhi, una unión morfológica. Aquí la palabra es dehinaha. ¿Qué es dehinaha? Dehina, dehi significa cuerpo. Entonces, dehinaha significa quien está dentro del cuerpo, quien posee un cuerpo, quien tiene un cuerpo. ¿Quién tiene un cuerpo? El alma. ¿Sí? Asmin, en este. ¿Sí? Yatha. Y aquí, esto yo se los comenté una vez. Cada vez que encontremos esta palabra, yatha, acompañada de esta palabra, tatha. ¿Alguien recuerda esto? Yatha, tatha. Yatha, tatha significa así como, yatha, de la misma forma, tatha. Entonces aquí vamos a leer una analogía. Cada vez que encuentren estas dos palabras, yatha, tatha, vamos a ver que estamos hablando de una analogía. Ahora Krishna va a decir, tal como X, de la misma forma Z. ¿Sí? Entonces, el alma de Hino, quien posee un cuerpo, Smin, en este, yatha, así como deje el cuerpo. Dijimos que dehino significa quien tiene un cuerpo, deje es el cuerpo. Kaumaram significa en la niñez, Kaumaram, en la niñez, Yauvanam, en la juventud, Yara, en la vejez, Tatha, entonces, de la misma forma, deja antara, deja del cuerpo, antara, en la destrucción, ¿sí? Praptir, cuando se logra el cambio de cuerpo, cuando se destruye el cuerpo, cuando se cambia el cuerpo, Dhiras, la persona sabia, una persona inteligente, Tatra, entonces, no, Mujyati, no se engaña. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice este verso? De la misma forma que el alma dentro del cuerpo pasa de la niñez a la juventud y luego a la vejez, de la misma forma, entonces, sucede en el momento de la muerte. De Hantara Praptir. A la persona sensata dirás, no le engaña, Namujeti, esto, tatra. ¿Sí? Este es un verso muy potente. Entonces lo que está diciendo Krishna, Arjuna, es que de la misma forma, lo que el Edu dijo fue perfecto, transformación. La muerte no es otra cosa que transformación. De la misma forma que hay un proceso de transformación constante y continuo de la niñez a la juventud y luego a la adultez y luego a la vejez, de la misma forma el alma cambia de cuerpo, pasa a otro cuerpo en el momento de la muerte, de Hantara Praptir. ¿Sí? Y por lo tanto a la persona que ve con claridad, este cambio, esta transformación no la confunde. Y esto es muy interesante porque Krishna no le está diciendo que no se afecta, que no le duele, que no siente dolor por la muerte de otras personas, pero la muerte no le confunde. Es decir, esa persona sabia, Dhiras, no piensa que la vida dejó de existir. La persona sabia simplemente entiende que la vida cambió de forma. Entonces, el principio de conservación energética de la física aquí aplica exactamente igual, ¿sí? El principio de la conservación de la energía dice que la energía no se crea ni se destruye, solo cambia de forma. Entonces, básicamente Krishna le está diciendo que la ley de la ley de conservación de la energía aplica para la fuerza vital, para la vida, para la conciencia. No hay inicio, no hay fin, eso lo dijo en el verso anterior, solo hay cambio de forma. ¿Sí? Eso es lo que somos, esa conciencia inmutable.
buenos dos primeros versos. Vamos a leer el último. El último. Vamos a leer el último. El 2.14. Entonces, el 2.14 viene de casi un argumento, una cierta argumentación que le plantea Arjuna a Krishna, diciéndole, ok, entiendo, nunca nacimos, nunca vamos a dejar de existir, y la muerte es solo un cambio de forma. Pero, pareciera que Arjuna le dice a Krishna, pero los cambios son fuertes. Por los cambios sufrimos. Cambiarme de ropa me cuesta. Cuando tengo mucho sueño y hace frío en la mañana, cambiarme de ropa me es desagradable. ¿Qué hablar? Un cambio de casa es desagradable, es complejo, hay que cambiar un montón de cosas, hay apegos. ¿Qué decir del cambio de cuerpo? O sea, qué intenso tiene que ser eso. ¿Cómo no voy a sufrir por aquello? Entonces, en este verso, Krishna, junto al 15, el 14 y el 15, Krishna pareciese estar diciéndole que efectivamente esas sensaciones de dolor son absolutamente naturales. Absolutamente naturales. ¿Sí? Pero que no nos deberían coartar de ejecutar nuestras actividades responsablemente. ¿Ok? Entonces, en este texto, 2.14, Krishna le dice a Arjuna, Matras parshas tu kaunteya, shitoshna sukha dughas da, agama paino nityas, tam stitikshasva bharata. También un verso muy conocido. Matras parshas, aquello que se puede experimentar con los sentidos, aquello que literalmente que se puede medir con los sentidos, matra. Tú, únicamente o exclusivamente, Kaunteya, Arjuna, uno de los nombres de Arjuna es Kaunteya, que significa el hijo de Kunti. Tú eres el hijo de Kunti, tú eres el hijo de tu madre. Le dice Krishna a Arjuna, tú eres el hijo de tu madre. Shita significa frío. Ushna significa calor. Aquí es muy interesante porque Prabhupada lo traduce como invierno y verano. ¿Sí? Que está bien igual, está súper bien. Se puede traducir así también. Sukha, placer. Dukkha, dolor. Dah, que se obtiene o que se causa. Agama, que aparece. Apaina, que desaparece. Anityas, que es impermanente, que cambia. Tan, todos ellos. Titikshasva, tan solo trata de tolerar. Y aquí está lo que le está tratando de transmitir Krishna a Arjuna. Bharata, o descendiente de la dinastía Bharata. O hijo de Kunti, dice la traducción de Bhaktivedanta Swami, la aparición temporal de la felicidad y la aflicción y su desaparición a su debido tiempo es como la aparición y desaparición de las estaciones del invierno y el verano. Todo ello tiene su origen en la percepción de los sentidos o vástago de Bharata y uno debe aprender a tolerarlo sin perturbarse. Voy a leer la traducción de Acharyadeva. Dice, o Kaunteya, el contacto material, tal como el calor y el frío, dan placer y dolor. Estos son impermanentes, van y vienen. Aprende a tolerarlos, oh Bharata. Entonces fíjense cómo es una traducción mucho más sucinta, más literal. ¿Qué está tratando de transmitir aquí Krishna a Arjuna? La muerte es un cambio y es un cambio doloroso. Pero lo que es doloroso y lo que es placentero son sensaciones que ocurren por el contacto de nuestros sentidos con lo externo. De la misma forma que el placer y el dolor son cambiantes, a veces hay dolor, a veces hay placer, de la misma forma ocurre con el invierno y el verano, o con el frío y con el calor. A veces hay frío, a veces hay calor. Nadie va a decir, bueno, entonces como hoy día es invierno, entonces hoy día no voy a hacer absolutamente nada. Bueno, si es que es sábado, si es que domingo puede ser. Pero cuando tenemos cierta responsabilidad, por ejemplo, yo soy papá. Yo no voy a decir en invierno, filo, que los cabros chicos se atiendan solos, porque es invierno.
tengo que seguir haciendo lo que tengo que hacer. ¿Sí? Debo aprender a tolerar esa unión entre mis sentidos y lo externo. Entonces, Krishna está diciendo a Arjuna, por supuesto que es doloroso la muerte de seres queridos, por supuesto que es doloroso. Es tan natural como la aparición del frío y del calor en el invierno y en el verano. Es tan natural como aquello. Pero aprende a tolerarlo, Arjuna. Trata de reconocer la forma de tolerarlo. Y es lo que Krishna le va a explicar a Arjuna posteriormente, cómo tolerar esto, con qué conciencia puedo tolerar esto. ¿Sí? Entonces, con este verso cierro, algo súper importante es que Krishna no le está transmitiendo a Arjuna ¿cuál es la palabra? La falta de empatía o la falta de experiencia. ¿Sí? Está diciendo, efectivamente es una experiencia dolorosa. ¿Ok? Pero que esta experiencia dolorosa no coarte aquello que es correcto. ¿Sí? Y con eso dejo de transmitir, no de transmitir, dejo de compartir la pantalla y dejo el espacio para preguntas, comentarios, dudas, críticas, chistes, lo que venga. No puedo creer que quedó hasta ahí cuando le va a decir cómo. Ocha, no, boom, Macari. Es la idea, yo creo. Yo creo que es la idea. Ahí nomás lo dejó, pum. Sí, Así nomás. Ahora igual, ojo que el cómo ser capaz de, no va a ser una cosa de un verso. Indudablemente esto Krishna lo va a ir desarrollando durante todo el Bhagavad Gita, pero en el capítulo 2 le va a mencionar varias cosas. Para tratar de resumir un poquitito y no dejarte con esa angustia, Macari, Krishna le va a empezar a explicar a Arjuna más cualidades del alma. Le va a decir muy literalmente, el alma nunca muere, el alma nunca sufre, al alma nunca se le quema, al alma nunca se le puede mojar, la conciencia es permanente, inmutable, siempre existente, siempre dichosa, ¿sí? Entonces va a transmitirle todas estas ideas y luego va a comenzar a hablarle acerca de algo que Krishna connota como Buddhi Yoga. Buddhi Yoga significa el yoga de la inteligencia, el yoga del conocimiento. ¿Sí? Entonces, con eso en mente, Krishna le va a empezar a argumentar por qué. ¿Por qué es que puede tolerar? ¿Cómo es que puede tolerar esto? La Marce se tiene que ir. Shaolin Marce justo se fue. Así que chaito Marce, que estoy bacán. Más preguntas, comentarios. Ahora por fin les puedo empezar a ver un poco. Estaba todo el rato viendo nada. Ya. Comentarios, preguntas, dudas. Yo por acá, Claro. más no es pregunta, es un comentario. Ajá. Yo encuentro que esto es súper heavy, lo que acabamos de ver. Es súper potente porque cómo entender la muerte, cómo entender que nuestros seres queridos se van y la pérdida en el fondo, cómo entender que esto es un cambio, lo encuentro súper difícil. Por mucho que uno vaya comprendiendo a través de la vida por distintas disciplinas, lo encuentro muy heavy. Y creo que lo veo por el tema del apego, trabajar el apego a la vida, el miedo al sufrir, por ejemplo, de perder a los nuestros. Eso es un egoísmo, porque en el fondo es porque uno lo va a perder, uno va a sufrir. Entonces me apego a esa necesidad de que no se vaya, y no comprender que es una transformación, y todo ese rollo que sobre todo en nuestra cultura así se ve. O sea, el morir es un sufrimiento tremendo, es una pérdida, y así lo vemos en nuestra cultura. No como en otras que se entiende como algo elevado, y se entiende la muerte así tal cual lo dice Krishna.
Entonces, eso, yo lo encuentro muy, muy, muy heavy, potente, muy potente. Y eso yo creo que trabajar dentro de eso el tema del apego. Absolutamente, absolutamente, yes. ¿Va? ¿Qué pacho? Mi internet empezó a fallar. Caro, creo que terminaste y justo a mí se me cortó tu audio, pero Sí, no, escuché lo que sí, estabais diciendo. ese era un comentario ¿Qué que es lo que me dio vuelta cuando estamos leyendo, que lo Bacán. encuentro muy Gracias. potente. Sí, Pero todo el rato. yo quiero opinar. Absolutamente. ¿Quién es? Pau. Yo, la Paola. Pau. Oye, Diga. pero totalmente de acuerdo con lo que están diciendo. Es muy doloroso, pero en esta instancia, los que estamos manejando o aprendiendo del Vich, de la enseñanza del Gita, Del Bhagavad tenemos, Gita. del Gita, ¿está? Me la habrá tenemos las herramientas para ir sembrando de a poquitito, matado. para hacer ese cambio cultural. Quizás no va a ser 100%, pero sí vamos a poder ir sembrando quizás con los cercanos, sean hijos, sean hermanos, amistades. Se puede ir modificando un poco esa idea para que no sea tan dolorosa, justamente, dentro de un grupo familiar, por ejemplo. Eso, Súper. hay que Bacán. trabajar en eso. Muchas gracias, Pau. Súper. Una cosa súper importante, y esto es de verdad muy relevante, porque de nuevo puede ser muy malentendido como el concepto de ahimsa que hablamos la semana pasada. Krishna no está argumentando a favor de la insensibilidad, ni tampoco Krishna está haciendo una apología a la muerte. ¿Ok? ¿Qué es lo que Krishna está tratando de explicar? Es que la muerte es inevitable. Exacto. Tan sencillo y tan crudo como esto. La muerte es inevitable. En el Mahabharata, que es de donde emerge el Bhagavad Gita, una vez le hicieron una pregunta a un sabio, y esa pregunta era compleja porque de esa pregunta dependía si seguían viviendo sus hermanos o no, que eran de hecho los Pándavas. Arjuna es uno de los Pándavas. Y le hicieron esta pregunta a Yudhishthira, el hermano mayor, que se supone que es el más sabio y el más justo. Entonces a él le preguntaron, ¿qué es lo más asombroso de este mundo? Entonces, qué pregunta más difícil, ¿no? ¿Qué es lo más asombroso de este mundo? Entonces Yudhishthira dice, ¿alguien conoce la respuesta a esto? La respuesta voy a silenciarte, Pedro, porque estáis dejando la mano embarrada la vez. La respuesta que da Yudhishthira es, a pesar de que todos los días vemos a personas cercanas dirigiéndose a la casa de la muerte, él lo dice bien poéticamente, dirigiéndose a la casa de la muerte, siempre pensamos, esto no me va a suceder a mí. Es decir, cada entidad que vive, cada ser vivo, ve constantemente que gente está muriendo a su alrededor, pero misme, siempre vive con la idea de, pero esto no me va a pasar a mí. No lo estoy diciendo a nivel consciente o cognitivo, estoy diciendo a nivel subconsciente. Internamente vivimos nuestra vida como si esto no nos fuera a pasar, aunque vemos constantemente que las personas están muriendo a nuestro alrededor. Es fuerte, so fuerte, dice Luli. Es fuerte, muy fuerte. ¿Sí? Vivimos como si nunca fuéramos a morir. Pedro, diga. Sí. Con respecto a eso que decías tú, yo creo que, o por lo menos, así como de una forma más sutil, se cree que no va a ser, como que no puede ser ahora, como que la muerte siempre nos va a encontrar en una vejez, en una vejez, en un estado de paz. Y eso, sí, claramente no es así, claramente no es así. O sea, hay un montón de cosas que a uno le pueden provocar la muerte en cualquier segundo. En realidad, Sí. esa es como la real impermanencia, o como decía, como explican así como algunos occidentales, la negación definitiva. ¿Cachai? O sea, evidentemente no hay ninguna certeza de que yo no me vaya a morir en el siguiente segundo. Y eso es como lo importante de realmente
valorar este momento, pensando, Es muy heavy, ¿no? claro, sí, como hay un sutra de Buda, el 26 creo que es eres como la hoja amarilla. Los mensajeros de la muerte están cerca, vas a realizar un largo viaje. ¿Qué llevarás contigo? Entonces, claro, la hoja amarilla viene siendo así como la muerte, que en cualquier momento, cuando hay una hoja amarilla colgando de un árbol, no hace falta nada más que sea una hoja amarilla para que en algún momento caiga. Así como la única condición que hace falta para que uno se muera es que en algún momento esté vivo. Si yo en algún momento entro así como a la vida, estoy condenado a morirme. Exacto. Sí, tal cual, eso es. Y es súper interesante que lo que mencionaba recién y lo que estaba mencionando Pedro ahora, es que las personas que mueren, a menos que sean en condiciones muy específicas, muy particulares, no están pensando, yo me voy a morir ahora, ¿no? No estamos preparados y preparadas para eso. Entonces Krishna le está mostrando la cruda realidad a Arjuna porque se está enfrentando a un proceso donde van a ocurrir muchas muertes inevitablemente. Inevitablemente. Arjuna no puede hacer absolutamente nada para evitar las muertes que van a ocurrir, porque ya se hizo todo lo posible. Arjuna ya hizo absolutamente todo, y esto lo hemos hablado previamente en las clases anteriores. Arjuna hizo absolutamente todo para evitar la batalla, para evitar la lucha, para evitar la muerte, y no lo pudo hacer. Era una guerra inevitable. Entonces la muerte era inevitable. La muerte es inevitable. Entonces, y Pati, sé que estás levantando la mano, ahora te doy la pasada. Como lo dije antes, Krishna no está haciendo una apología a la muerte, ni tampoco está haciendo le está diciendo a Arjuna que sea insensible. Lo que le está diciendo es que aprenda a aceptar lo inevitable y que obtenga la filosofía suficiente para poder seguir actuando. Y esto es algo que Krishna va a desarrollar durante el Bhagavad Gita. La inacción no otorga resultados saludables. ¿Sí? Entonces Krishna está apostando, le está diciendo a Arjuna, tú tienes que actuar de cualquier forma, porque en realidad nunca hay verdadera inacción. Y el mero acto de soltar tus responsabilidades no va a ser benéfico para el mundo, ni tampoco para ti. Entonces la filosofía que Krishna le está expresando ahora a Arjuna no es para que se vuelva insensible. Y eso es algo súper importante. Cada vez que estudiamos alguna filosofía, algo que hable acerca de la vida, la muerte, en fin, no es para volvernos insensibles. Porque eso es un error. Lo que nos enseña la filosofía es aprender a actuar a pesar del dolor que es inherente a la muerte. ¿Sí? Como dice súper bien Marcelo. Marcelo escribió, ecuanimidad no es indiferencia. Súper bien. Bien. Excelente. Súper de acuerdo. Pati, tú tenés la mano levantada hace rato. Sí, bueno, tal como dice Carolina, encuentro súper fuerte todo esto del verso 14, de lo que estás hablando, pero también me llama como harto la atención y como que lo puedo ver en mi vida, el verso 14, perdón, que habla de cómo nosotros no podemos como perder o olvidarnos de nuestro deber a pesar como de las pasiones, en el fondo lo que está diciendo, a pesar de sentir la felicidad o la aflicción. Me acordaba un poco, creo que tendrá que ver un poco, tendrá relación con lo que hablabas un poco en filosofía del apego y de la aversión, lo relaciono con eso. Eso, que ese verso, el 14 también o sea, cuánta disciplina requiere eso, en el fondo, como no perderse de salirse del camino, a pesar de todo lo que uno va sintiendo, todo lo humano en el fondo que uno va sintiendo. Sí. Y sí, absolutamente. Y varias cosas acá, ¿no? Digamos que nadie dijo, y esta frase es un clásico mío, nadie dijo que fuera fácil. Nadie dijo que fuera fácil, porque si tenemos un juego donde para jugar indudablemente vas a, entre comillas, porque el cómo significamos la muerte es muy relativo, y de hecho Krishna le va a enseñar a Arjuna a significar la muerte de otra forma, pero en términos generales,
tenemos un juego donde la regla es que para jugar vas a tener que perder en algún momento, donde no sabes cuándo va a ocurrir, digamos que es un juego bastante difícil, per se, a priori. Un juego donde para vivir, como dijo el Pedro, la condición es que tienes que morir. Esa es la condición de la vida. La condición de la vida es que para vivir tienes que morir. Ya de partida no es fácil. Entonces, Krishna le está diciendo a Arjuna que no busque el facilismo. Eso no quiere decir que busque ponerse en situaciones difíciles. De nuevo, hay muchos espacios para las confusiones acá. Y es por eso que Krishna le va a hablar mucho rato a Arjuna, tratando de refinar todos estos detallitos. La idea no es que tratemos de ponernos en situaciones difíciles, pero que no busquemos el rumbo de vida simplemente porque es lo más fácil. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué tan disciplinado o no, Pati, que era la palabra que tú ocupaste, la disciplina? Si bien en algunos casos Krishna va a hablar de la disciplina, en algunos casos, creo que vamos a llegar al consenso de que por lo menos en el capítulo 2, Krishna, si bien, vuelvo a decir, habla de la disciplina, el tema va por otro lado. Muy, muy interesante. En el capítulo 2 vamos a ver, al final, mucho más avanzado, que Krishna está apostando por una sublimación de la experiencia. Es decir, poner nuestra atención en cosas superiores para que naturalmente dejemos los, como tú dijiste, apegos a cosas dolorosas, sufrientes, inconscientes, etc. Entonces la propuesta de Krishna no es simplemente la disciplina de como negar, de hecho no se trata de eso. Krishna habla en contra de la represión, lo menciona por lo menos 3 veces más adelante. Krishna apuesta en contra de la represión. Krishna habla en relación a la sublimación, el buscar un placer superior. Eso está en sus tantos versos más adelante, en un verso que dice Param Drishtvam Nivartante. Nivartante, uno libera, uno suelta aquellas cosas que no son buenas de forma simple cuando hay Param Drishtvam, cuando hay un gusto superior, cuando hay algo más elevado, algo que se pueda experimentar que sea más rico. Entonces, en vez de simplemente abandonar cosas que no sean positivas, esto lo estoy haciendo en referencia a la disciplina. Porque la disciplina, la idea es que yo voy a abandonar cosas que no son apropiadas para mí porque lo tengo que hacer. ¿Sí? Eso es disciplina. Tengo que hacerlo. Es bueno para mí. Entonces, yo tengo que abandonar cosas. Krishna, si bien en algunos casos habla en relación a la disciplina como algo que puede ser positivo, en última instancia Krishna está apostando por otra cosa. Está apostando por fluir con lo natural, pero para eso necesito que mi mente se despeje, necesito que mi mente se remueva de filtros que no me permiten ver las cosas como son, y al mi mente estar más clara y al poder ver con más claridad la realidad, entonces puedo apegarme a algo superior. Puedo tener experiencias mucho más elevadas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, y aquí voy a dejar el espacio de nuevo para preguntas y comentarios, pero más adelante, por ejemplo, Krishna va a describir a la persona que describe como stita prajna, que significa que está establecida en sabiduría, la persona que está establecida en sabiduría. Y dice que uno de los síntomas es que no está apegada, pero que tampoco rechaza nada. ¿Sí? No está ni apegada a cosas, pero tampoco rechaza cosas. ¿Por qué? Porque está autosatisfecha en el ser. Entonces ahí podemos ver, ¿no? Que no se trata de un acto disciplinar, el no apegarse a cosas o no rechazar otras. ¿Por qué es que esta persona establecida en sabiduría no rechaza ni está apegada a nada? Porque está establecida en el ser. Y al estar establecida en el ser, obtiene placer del ser. ¿Sí? Esa es la Krishna postula en el Bhagavad Gita por la perfecta autogestión del placer. Algo que está muy actual ahora. Krishna postula por una autogestión del placer trascendental. ¿Sí? Pedro,
¿Alguien tiene algún otro comentario o pregunta? Beach Ya hablé acá. mucho por hoy. Jessie. Ahora, me cuesta un poco entender esto de las como morir y reencarnar. Vengo tal vez Ajá. de un lado más científico y más agnóstico, Ajá. entonces es como difícil como poder comprender. Entonces mi duda es, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido de morir y volver a encarnarse? Si podíamos ser solo conciencia, ¿cuál es el sentido de pasar por la terrenalidad? Tal vez me estoy adelantando mucho, no lo sé, pero si me No, es que es pudiese una gran pregunta. Sí. unos Es una gran atisbos. pregunta. Y es la gran pregunta, digamos. ¿Por qué? Claro. O sea, preguntémonos nosotros, ¿por qué es que tú siendo pura conciencia deseas experimentar inconsciencia? Pregúntatelo tú, científicamente, agnósticamente, sin el Bhagavad Gita, sin texto, sin nada. ¿Por qué es que tú, siendo conciencia, plenamente conciencia, deseas experimentar la inconsciencia? Es súper difícil como planteárselo de esa forma y no tendría una respuesta ahora para poder dar. Yes. Muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Sí, como que Um, pienso en eso y y como de que, hecho no ay, hay como que respuestas. en el pecho, sí, no sé, es como raro. Es muy sensorial. Sí, estoy absolutamente de acuerdo, es muy sensorial. ¿Por qué es que siendo pura conciencia quiero experimentar inconsciencia? Una respuesta de aquello que a mí me gusta personalmente es que cuando tú vuelcas tu mirada, conciencia, hacia la luz del sol, entonces experimentas pura luz. Pero cuando tú le das vuelta la espalda al sol, entonces tu conciencia está determinada en la oscuridad, tu propia oscuridad, la sombra. La sombra no se ve cuando estamos mirando al sol, ¿no? La sombra se ve cuando estamos mirando para el otro lado, cuando estamos mirando opuesto al sol. Entonces, desde esa perspectiva, y que es la perspectiva que va a presentar a Krishna Arjuna, aunque muy interesante, Krishna no responde mucho a esa pregunta que es súper ontológica, es muy de raíz. ¿Por qué? Es que siendo pura conciencia, deseo experimentar inconsciencia. No lo responde explícitamente. La linda dice, para puro sufrir. Sí. No, la idea es que uno no quiere, nadie actúa con el propósito de sufrir, ¿no? Nadie actúa con el propósito de sufrir. La Jim me pone, quizás es porque la conciencia no ha experimentado la inconsciencia, un terreno que desconoce. Ajá, puede ir por ahí. Si bien lo que va a describir Krishna a Arjuna es que somos pura conciencia, no quiere decir que seamos conciencia ilimitada. Y ahí hay que discernir, ¿sí? El sol. El sol tiene rayos. Los rayos no son lo mismo que el sol, si bien tienen la misma cualidad que el sol. Los rayos se pueden ocultar, se pueden bloquear. El sol no, ¿sí? Entonces nosotros somos rayos de conciencia, somos partículas de conciencia. Como partículas de conciencia somos pura conciencia y nada más, pero eso no quiere decir que seamos ilimitada conciencia. Eso quiere decir que podemos confundirnos, que podemos decidir ser conscientes de algo que en realidad no era de lo que queríamos ser conscientes. A eso se le llama, en el sánscrito se le llama maya, la ilusión, y lo hablamos previamente. Sí. Porque es que, si entendemos esto que estamos hablando ahora, somos permanentes, vivimos como impermanentes. Porque es que siendo conscientes, vivimos inconscientemente. Y porque es que siendo dicha, vivimos experimentando sufrimiento. Y eso lo hablamos previamente en varias clases anteriores. Eso es maya, eso es la ilusión. Es la experiencia de aquello que no puede ser a nivel esencial, a nivel substancial.
¿sí? Cuando tú ves un espejismo en el desierto, tú tienes una experiencia ilusoria. ¿Por qué es ilusoria? Porque la experiencia existe, pero es la experiencia de algo que no puede ser substanciado. ¿Ok? Esa experiencia que estás teniendo del espejismo no puede ser substanciado porque tú tienes la experiencia que, ¡wow! Por fin encontré agua, voy a poder saciar mi sed. Pero cuando llegas hacia el espejismo te das cuenta que en realidad nunca hubo agua. Y por lo tanto tu experiencia no puede ser substanciada en la realidad, en la esencia, en la realidad verdadera. ¿Sí? Entonces ocurre lo mismo, tú eres eterna. Le está diciendo Krishna a Arjuna, tú eres eterna, pero estás experimentando ahora temporalidad. ¿Cómo puedes experimentar temporalidad? Porque estás cubierta por ilusión. Porque estás experimentando una ilusión, un espejismo. Algo que no puede ser substanciado en la realidad real. ¿Sí? Ahora, vuelvo a decir, la pregunta que hiciste, Jessica, Krishna no la toca explícitamente durante el Bhagavad Gita, y con eso podemos ver que la filosofía que Krishna está explicando en el Bhagavad Gita no es teórica, es toda práctica y aplicable. Todo lo que Krishna le va a decir a Arjuna tiene el propósito de ser aplicable. ¿Por qué te digo esto? Porque la pregunta que tú hiciste de por qué es que, siendo pura conciencia, estamos experimentando inconsciencia, esa pregunta es una pregunta ontológica, una pregunta que está por detrás, pero que no resuelve el qué puedo hacer ahora. Porque más allá de cuál sea la respuesta a la pregunta que hiciste, yo ahora, sin saber esa respuesta, puedo ser consciente, ahora. Puedo empezar a actuar conscientemente en este mismo instante. ¿Sí? Eso con esa pregunta, la pregunta del millón, Jesse. Pero también tú mencionaste otra cosa. Tú dijiste, yo desde una perspectiva más agnóstica y científica, no me cuesta entender esto de la reencarnación. ¿Sí? Krishna le está presentando a Arjuna una idea de cómo entender la reencarnación de forma científica. ¿Cuál sería la explicación científica de la reencarnación explicada por Krishna a Arjuna? ¿Sobre la energía o no? Que la energía y no se destruye ni... Eso también lo dice la ciencia, ¿no? Claro. Exacto, muy bien. Excelente, Javi. Eso es. ¿Cómo sacarse el ¿Qué pijama? somos, Jesse? Como sacarse el pijama, dijo la Julieta. O la Pau parece que dijo. No, yo. ¿Qué dice la ciencia? Julieta, ¿quién dijo? ¿Tú? ¿Tú dijiste lo del pijama? Pero puedo dejar. Ay, Julieta, hablo y nos cortamos. La transformación de la materia, dice la Linda también en el chat. Exacto. Krishna le está diciendo a Arjuna, ¿qué eres? ¿Eres forma o eres energía? Jessica, te lo pregunto a ti. Yo haré el papel de Krishna y tú harás el papel de Arjuna. Jessica, por favor, respóndeme. ¿Qué eres? ¿Eres forma o eres energía? Siento que soy algo más que la forma, que soy energía. Energía. Exacto. Si eres energía, científicamente hablando, la energía cuándo se crea y cuándo se destruye, científicamente hablando. No sé, ¿cuándo se crea? Siempre. Está siempre. Científicamente, la propuesta científica es, y esto es una ley de la ciencia. Creo que es la segunda ley de la termodinámica. Aquí me pueden corregir los científicos o científicas. No me acuerdo si es la primera o la segunda. Segunda ley La de segunda. Sí. Yes. Segunda ley de la termodinámica. Esto es un postulado científico. Y dice que esto se llama la ley de la conservación la ley de la preservación de la energía. Que dice que la energía no se crea en ningún momento, ni se destruye en ningún momento. La energía siempre existe, pero se transforma solamente. Cáchate, deja que esas palabras repercutan un ratito, porque tienen implicancias gigantes. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma.
Y como tú lo dijiste por tu experiencia, no porque lo leíste en algún lugar, por tu propia experiencia, tú dijiste, yo creo que soy algo más allá de las formas. ¿Sí? Porque mis formas cambian, ¿no? Sí, pues, Mis claro. formas han cambiado toda mi vida. Sí. Tuve un cuerpo de bebé, imagínense. De nuevo, dejen que eso repercuta un ratito en la mente. Fuimos un bebé. Así una cosa. Una célula. Fuimos una célula, claro. Sí, sí, Pero fuimos así, un bebé. exacto. Así una cosita. Pero seguimos siendo la misma entidad que vivió como bebé. Es la misma entidad que está ahora hablando con ustedes y en el caso de ustedes están escuchando. Es la misma entidad. Es decir, las formas han cambiado completa y absolutamente. Pero como tú mismo lo dijiste, Jessy, la experiencia es que yo soy algo que va más allá de las formas. Energía, una energía. ¿Y por qué tú piensas que eres energía? Porque eres constante. Porque no naciste como lo hizo el cuerpo, ni tampoco se destruye como lo hace el cuerpo. Se preserva. Y esto es una ley científica, la segunda ley de la termodinámica. Gracias, Vi. ¿Qué piensas, Jessica? Sí, me hace sentido igual, pero también es algo que te deja pensando, o sea, como entender muchas cosas y también quiero seguir leyendo el Gita, seguir entendiéndolo. Porque si no es como que siento que la vida es muy vacía, porque yo, de hecho, lo hablaba con el Nico la otra vez, que yo le decía que sentía que era como muy vacío, así como que tú nací y te morí, chao, así como, y como que igual me gustaría como encontrarle un sentido igual a la existencia, como que no sea como tan plano. La mujer en busca Yes. sentido. Absolutamente. Yo quiero preguntar algo, quiero decir Y eso es algo tan fundamental. Yes. Julieta, diga. Mira, yo en realidad mi tema con la muerte es como, debe ser porque yo debo estar como la hoja amarilla, como decía el Pedro, ¿ya? Pero en realidad, o sea, si lo hablo desde, yo siento que es súper fuerte esto de que la muerte, o sea, el capítulo 14 lo encuentro terrible, porque la muerte siento que es terrible, pero en el fondo para mí no es ni tan terrible, porque es que tú naciste y sabías que te ibas a morir. O sea, es como el juego. Tú entraste en este juego y es así. Es lo que tú decías, es como un juego, es así. Es grave y todo lo que sea. Pero el tema más grave es los que están, por ejemplo, tus hijos. Tú dijiste, yo soy padre y tengo responsabilidades. ¿Qué pasa con tus hijos? Ahí el alma debe ser como más complicado. Para mí no es para nada difícil partir. Debe ser seguramente porque yo digo, pucha, yo tengo mi tarea hecha, soy feliz, he estado súper feliz, hecho, o sea, estoy lista para partir. O sea, y eso me lo cuestioné. No sé si muchas personas se lo han cuestionado, no creo, porque ustedes todos son muy jóvenes. Eso. ¿Ah? Claro. Eso es. Yo estoy lista para partir, ¿cachai? En cualquier minuto, y qué bueno que voy a partir, o sea, de verdad. Por eso te digo esto de sacarme el pijama, no me gusta sacármelo, pero igual me gusta ir para la ducha, ¿cachai? Igual me gusta eso. Pero el Qué tema grande la Julieta. es, ¿qué pasa por ejemplo, qué pasa con mis hijos? ¿Ya? Que ya están grandes. Y lo que decía la Pau también es súper importante, o sea, uno lo tiene que trabajar. Sí, yo lo he trabajado y lo he trabajado con mis hijos, especialmente, suponte tú, con el menor, que es biólogo y con él me ha costado menos hablar estas cosas porque me dice, oye, no te preocupes. O sea, si te morís, no te preocupes. Y eso igual es duro de pronto para una mamá, pero me quedo tranquila, ¿no? Él me dice, preocúpate de mi papá, porque él sí va a ser. Y en eso yo igual siento que uno tiene que ir hablándolo y tiene que ir educando, tiene que ir haciendo cosas. Pero más de lo que decía o sea, todo esto es como para poder pensar muchas cosas, pero ¿qué pasa con el alma ya? Como decía, no sé cómo se llama la última chica que habló, que es muy bonita en realidad. Ella decía, o sea, no quiero ser solamente la energía, sino que soy un poco más, y esto es como muy fome esta vida, que tú nací y al final igual te vayas a morir, qué sé yo.
Pero ¿qué pasa con esa alma? O sea, ¿irá a estar luego, o sea, cerca de ti de nuevo esa alma o no? ¿Esa energía irá a estar cerca de ti? ¿Iremos a ser de Cerca de nuevo ti, padres con hijos? ¿Cachai? ajá, O sea, entiendo. Las leyes del karma son inescrutables, dice el, el Veda, desde donde emerge toda la filosofía del Bhagavad Gita. No podemos saber cómo van a ser las leyes del karma, de la acción y la reacción, de la misma forma en que no podemos saber cuándo se van a juntar dos burbujas en el mar. Y ese es un ejemplo que dan los Upanishads. Cuando ahora las burbujas del mar se encontraron y luego de un rato se sueltan. ¿Cuándo se van a volver a encontrar? ¿Quién puede saber eso? Es inescrutable. Lo que está invitando, y es por eso que es súper importante de nuevo, entender que todo lo que Krishna le va a explicar a Arjuna tiene el propósito de ser aplicable, todo. Entonces lo que Krishna está diciendo a Arjuna es que a pesar de la muerte, más allá de la muerte, lo que le está diciendo es que la muerte es inevitable. Entonces, ¿cómo vivir entendiendo que la muerte es inevitable, pero aún así funcionar? Una forma, que no va a ser la única, una forma es entendiendo que el alma nunca muere. ¿Ok? Eso nos va a dar un apoyo para, vuelvo a decir, no volvernos insensibles, un apoyo para poder seguir actuando. ¿Y cómo voy a actuar? Y ahí es donde Krishna va a explicarle a Arjuna cuál va a ser la mejor acción para vivir en este mundo. Y en términos muy, muy, muy resumidos y muy simplistas, esto lo explicamos hace varios encuentros antes. ¿Cuál es la naturaleza más intrínseca de un ser consciente? Es actuar conscientemente. Esa es la mejor vida para lo que somos, porque somos conciencia. Entonces, la mejor vida que podemos vivir es la vida consciente. Entonces, Krishna está estimulando a Arjuna para que sea consciente, para que actúe de forma consciente. No que deje de actuar, no que sea irresponsable al actuar, ni tampoco que por la muerte deje de actuar, ¿sí? Ni que tampoco sea insensible y actúe sin entender las consecuencias. Ninguna de esas es la postura de Krishna hacia Arjuna. Lo que le está explicando Krishna a Arjuna es cómo actuar conscientemente. Y como va a ser muy difícil para Arjuna actuar conscientemente en el medio de un campo de batalla, porque se va a tener que enfrentar, entre otras cosas, a lo más duro quizás, a la muerte de sus seres queridos, lo primero con lo que parte, y esto es súper importante que lo tengamos en mente, Krishna está recién partiendo, recién Krishna está calentando motores. Lo primero con lo que parte es explicarle a Arjuna que en realidad el alma nunca muere. La muerte es un cambio, es una transformación. ¿Sí? Mish, una duda. Marcelo. Sí, que a mí me pasa con el concepto de alma que a nosotros como, o por lo menos yo, tenemos muy metido en el inconsciente el concepto de alma cristiana igual. Me gustaría saber cómo las diferencias, y yo pasé como del alma, del concepto de alma cristiana a un poco la idea budista que sería una, no alma, sino un río que es de causa y efecto al final. Entonces, Yes. en este sentido, cuando se habla en el Bhagavad Gita del alma, entonces, ¿qué sería lo que es eterno? Porque al final, todo asociamos un poco cuando dice que el alma trasciende, sería como algo como tú, pero eterno. Como esta vida, pero eterna, pero sin embargo la reencarnación sería, la siguiente vida tendría muchas características mucho más complejas, entonces sería, y esa vida sería, no sería Marcelo, o sea, el alma eterna ya no sería Marcelo en realidad. En ese sentido, como tendemos a pensarlo mucho más de manera cristiana, o yo después por lo menos pasé al otro punto. Muy de acuerdo. Entonces me gustaría saber si pudiera explicar un poquito más de eso, como de a qué nos referimos cuando hablamos de esa alma eterna. Y cuáles cualidades tiene y cuáles son las que se pierden al final de la muerte, al final, de la transformación. Buenísima. Buenísima. No me quiero alargar mucho porque ya estamos pasados de tiempo y quizás la podemos seguir explorando en la siguiente reunión porque vamos a seguir hablando de los mismos contextos, de los mismos conceptos, del Atman, del alma como algo eterno, en fin. Pero para hacerla muy resumida,
efectivamente lo que dice Marcelo es súper importante. El concepto de alma no es el mismo del concepto cristiano, donde, como tú dices, uno muere y luego uno, ¿cuál es el concepto cristiano? Uno resucita, Eh, resucitar, ¿no? resucita en el paraíso con alma eterna, como algo así por el estilo. Claro, y que básicamente es con el mismo cuerpo que tienes ahora. Claro. O sea, técnicamente lo que se dice en la Biblia, se supone, no soy un teólogo de la Biblia, así que puedo estar meando fuera del tiesto. Pero por lo menos lo que yo entiendo es como tú lo dijiste, Marcelo, es que en este mismo Marcelo es el que luego renace en los cielos. ¿Sí? Ese es el concepto más está cristiano. tan claro, no está tan claro si en el mismo cuerpo, pero sí lo que está Ajá. claro es que te vas a encontrar con tus seres queridos, ¿cachai? Que te vas a encontrar y te vaya a ir al cielo o te va a ir al infierno, o sea, Así nomás, depende po. cómo te hayas portado, así que portate Así nomás, po. Así claro. que Como la idea del pórtate personaje, bien. como que Marcelo va a vivir, más allá que sea el mismo cuerpo, es como que el personaje Eso. con esta historia, con estas cualidades, con esta Exacto. personalidad, con esto, Con esta familia. claro. Yes. Sí. Yes, tal cual. Según lo que yo he leído, y he leído de teólogos cristianos, es que también incluso es con el mismo cuerpo. Ojo ahí. Sí. Pero lo podemos investigar. Sí, yo igual tenía lo mismo. La perspectiva del Bhagavad Gita. La perspectiva del Bhagavad Gita es que hay una entidad inmutable y todo lo demás que asociamos como lo que somos, no es lo que somos. ¿Ok? ¿Qué es esa entidad inmutable? Y aquí quiero hacer el alcance. Es distinta a la perspectiva budista, como tú muy bien lo dijiste. La perspectiva budista es una continuidad de acción-reacción. Pero el Vedanta, que es la filosofía en la que se sustenta el Bhagavad Gita especialmente, el Vedanta tiene una crítica hacia el budismo, y es que ¿cuál es el soporte para la recepción del resultado de la acción? Fíjate en el cuestionamiento. ¿Cuál es el soporte que recibe el efecto de la acción previa? Es decir, ¿cómo es que hay una continuidad desde el pasado al futuro? ¿Qué es aquello que continúa? Porque la acción se quedó atrás y el efecto continúa hacia adelante. ¿Qué es aquello que recibe el efecto? Esa es la pregunta del Vedanta en contra del budismo. Por ahora dejémosla por ahí para no extendernos tanto y quizás le podéis dar vuelta en estos días. La perspectiva del Vedanta... No sería como... ahí se hablaría como yo lo entiendo, que no hay un receptor, sino solamente una causalidad. Sí, como el río, que ahí se pone mucho eso del río, como que en sí, aunque saqué el cauce del río, igual el río no es el cauce, el río no es el agua, pero claro, es algo que sucede simplemente, pero el agua sigue siendo, o la causalidad sigue existiendo ahí. No sé si pero sí, por supuesto, pero ¿podrías poner un río en el aire? No. Yes. No. Esa es la refutación del Vedanta. Para que ocurra este suceso de 1 genera 2, 2 genera 3, 3 genera 4, tiene que haber un soporte que permita el flujo. O si no, ¿dónde ocurre el flujo? Ese es el punto. ¿Dónde ocurre el flujo? ¿Cuál es y aquí hay una palabra que se ocupa en filosofía, ¿cuál es el locus? Si no hay un locus, entonces ¿por qué hay continuidad? Ese es el punto. En el ejemplo del río, es un muy buen ejemplo hasta que sacas ¿cómo se dice? El cauce. El cauce. Es que el cauce no es el agua. El lecho del río. El lecho del río. ¿Por dónde va? El lecho, exacto. Si tú sacas el lecho, hasta ahí llegó el ejemplo. Po. Sí, pero es que en ese sentido también es una causa temporal, porque el cauce del río también va a cambiar. Lo que pasa es que en un momento va a dejar de existir, al igual que el río va a dejar de existir. Por supuesto, es solo la analogía. Yes. Es solo sí. para la analogía. No, pero sí. Tenías razón, si estoy pensando mientras te esté... Sí, ¿cuál sería el cauce de un cuerpo al otro? Eso, exacto. ¿Y por qué es que ahora tú tienes un efecto de lo que ocurrió antes si es que no hay nada que sea continuo? ¿Quién está recibiendo el efecto? Si no hay un quién, entonces ¿por qué hay un efecto en primer lugar?
¿Sí? Claro, Entonces, porque- igual esto necesita reflexionar, ¿cierto? Al punto que quiero llegar, porque simplemente estoy comparando, ya que tú mencionaste el budismo, la perspectiva del Vedanta es distinta. La perspectiva del Vedanta es que hay una, y la del yoga también debo decir. Patanjali propone la misma idea, es decir, que hay una entidad que es continua, permanente. Esa entidad continua es la que experimenta cambios y flujos. Todos esos cambios y flujos son parte de lo que no es la entidad continua. De la misma forma en que el lecho del río no es el río, pero el lecho del río permite la experiencia del río. Entonces, de la misma forma, todo aquello que va experimentando o que vamos experimentando como lo que soy, yo soy Vishwanath. Entonces, yo soy Vishwanath incluye un nombre, incluye un género, incluye un cuerpo, incluye un trabajo, incluye una familia, incluye una nación, incluye un montón de cosas. ¿Sí? Ninguna de esas cosas yo soy, porque ninguna de ellas es continua. Pero yo soy quien observa y experimenta los cambios continuamente. Continuamente yo he ido experimentando los distintos cambios en mi vida y voy a seguir experimentando los cambios en mi vida, continuamente. Eso es el ser. Y antes, en las clases anteriores, ya lo estudiamos con cuáles son esos atributos originales del ser. Existe, es consciente y es dicha. Eso es inmutable. Eso es inmutable. Eso no cambia. El ser siempre existe, el ser es siempre consciente, el ser es siempre dichoso. ¿Sí? Eso es inmutable. Y esa es la perspectiva que está planteando Krishna en el Bhagavad Gita. Por lo tanto, es muy distinta tanto a la perspectiva cristiana como a la perspectiva budista. Sí, igual me parece súper práctico porque como que Yes. en ese sentido, a mí me pasa mucho que nos cuesta mucho dejar eso como de la idea del dolor, del sufrimiento, porque si mantenemos la idea cristiana al menos, o la idea de que vamos, seguimos apegados a una imagen súper concreta. En cambio, si ya entendemos que este ser y este alma a la que se hace referencia en el Gita, es algo que al final nada de lo que nosotros consideramos ser es a lo que se refiere, como que de ahí ya tenía un terreno, una perspectiva mucho más amplia para poder intentar asimilar lo que te están diciendo en realidad. Sí, es una buena forma. Es decir, todo aquello que creo ser, no lo son. Pero ¿quién está percibiendo aquellas distintas experiencias? ¿Quién? ¿Quién está percibiendo incluso las identificaciones? Si yo digo yo soy chileno, ¿cierto? Yo soy chileno. ¿Quién está diciendo yo soy? ¿Quién se está identificando con chileno? No puede ser el yo chileno, porque esa es la identificación, ¿sí? Es como que yo me ponga un disfraz de payaso y diga yo soy payaso. Por supuesto, el payaso no puede estar diciendo eso. Tengo que yo, el que está poniéndose el rol del payaso, ser capaz de identificar, yo soy payaso. Entonces, ¿quién es esa entidad que se identifica con cosas que no es? Esa es la gran pregunta del millón. Y esa es la pregunta relevante. ¿Quién es esa entidad que se identifica con lo que no es? Yo me identifico con mi nación, pero yo no soy la nación. Yo me identifico con un género, pero yo no soy un género. Yo me identifico con un cuerpo, pero yo no soy ese cuerpo. Yo me identifico con un rol, pero yo no soy ese rol. Pero ¿quién se está identificando con todo eso? Claro. En ese sentido, hay una diferencia más clara al respecto de, como cuando decías, con respecto al sol y los rayos del sol, como que eso, ¿cómo se podría graficar un poco más la diferencia entre la totalidad de esa entidad y esta entidad que va percibiendo? Bueno, estoy haciendo preguntas muy buenas, pero Es tarde. Pero ya se nos está yendo el tiempo. Sí. ¿Puedo? Y esa pregunta, la que hiciste ahora, tiene que ver con lo que me preguntaste por interno por Facebook. Sí. Y es una pregunta muy, muy importante. Así que dejémosla como, escríbela por ahí, Marcelo, dejémosla para el próximo viernes, porque nos va a dejar
abierto para un cierto tema que va a empezar a emerger, que es el tema, y lo voy a dejar solo expuesto, el tema de la conciencia y la supraconciencia. ¿Qué es eso? ¿Existe tal cosa como la supraconciencia? Si es que existe, ¿qué es? Si es que existe, ¿qué relación tengo con aquello? ¿Soy yo la supraconciencia? Etcétera. Son preguntas muy necesarias. Bueno, Muy, muy, muy necesarias. Chan, dice la linda. Chan, chan. gracias, Vic. Ya. Gracias a ustedes. Po. Bacán. Muchas Estoy gracias. muy contento por lo que estuvimos hablando hoy día, por vuestra participation. Buenísimo. Próximo viernes continuamos a las 5. Les tengo una otra invitation. Si es que no están demasiado cansadas y cansados de verme, yo sé que ya están chatas y chatos, pero si no están demasiado cansadas y cansados, en 1 hora 10 minutos más, a través de las redes de Datri, del Instagram de Datri y del Facebook de Datri, voy a hacer un live de Ayurveda y recomendaciones para el cambio estacional. Porque este cambio estacional está pesadito, está pesado igual. Entonces necesitamos algunas cosillas. Así que a las 8 por el Instagram de Datri y por el Facebook de Datri vamos a hacer ese live, ese en vivo, para que se conecten si quieren. Y lo otro es que el domingo vamos a comenzar un curso de Agni, del fuego digestivo desde la perspectiva ayurvédica. Este es un curso y por lo tanto es pagado, pero está baratillo. Son 8 horas cronológicas y vamos a hablar acerca de qué es el fuego digestivo a nivel teórico y a nivel práctico, cómo apoyar procesos de alteración del fuego digestivo, cómo reconocerlos y cómo trabajarlos. Y por último, mi último aviso de utilidad pública, el miércoles vamos a empezar con estudios del Bhakti Yoga, una aplicación del yoga súper interesante, que es la práctica que llevamos en la escuela especialmente. Entonces el miércoles en la tarde vamos a comenzar con ese ciclo de conversatorio y estudios. Va a ser 2 veces al mes, ¿sí? Miércoles por medio. Así que están muy invitadas e invitados e invitades, ¿sí? Eso sería por hoy los avisos de utilidad pública. Muchísimas gracias por estar, chiquilles. Un placer como siempre. Voy a dejar de grabar.